porque hay, y se reconoce, naciones africanas compuestas por varias etnias. Pero si usted no gobierna todas las etnias, usted no es un Estado de esa nación. No hay ingobernabilidad. Exacto. Haití dejó de ser un Estado desde hace décadas, si alguna vez lo fue, después de la revolución. Entonces, bien, el gobierno haitiano ha diseñado una concepción y es permitir, favorecer. Yo iba a decir, hablando del señor Delance, que él dijo, leyó el periódico Le Nouvelliste, y que decía que el gobierno haitiano debe asumir una política de migración ordenada. Eso sacan de entre 50.000 y 200.000. Por año. Por año. Pues, ¿y a dónde van? No hay que decirlo. Donde no hay tiburones. Donde no hay tiburones. Ni hay riesgo de su soldado. Ni una yola. Mire cómo sería, don Pedro. Claro. Y 390 kilómetros de frontera terrestre. Hay múltiples El periódico dice eufemísticamente, o sea, para tapar la realidad, que el gobierno haitiano debe asumir esa política. Eso es un error para confundir. Ya la vienen practicando de hace años. Esa es la política del gobierno norteamericano y haitiano. Motivar la salida masiva. Pero no, exactamente. Para que no vayan a otros países, a los Estados Unidos. Se coloquen aquí. Que toda esa masa bellísima, ese tesoro o esa basura, la descarguen para acá. Entonces, yo les pido a mis compatriotas que no se dejen engañar creyendo que lo que pide el periódico haitiano es para el futuro, sino que ya eso se viene practicando. Entonces, mire, ¿cuál es la otra medida política sobre lo que yo también quiero advertir? Es para garantizar la unión de facto de los dos estados, es convertir esa masa dominicanizada por naturalización, con todas las brechas. Y ustedes van a ver ahora, entre esa ley y estas deficiencias que mostró la señora Mariñez y el proyecto de fusión, una conexión, una concatenación lógica, porque creando un partido político compuesto de haitianos naturalizados dominicanos y de los amantes de Haití que tenemos aquí en el país, compuesto ante todo por ese partido haitiano que opera al interior de la República, y que yo le pido a don Pedro que más adelante me permita hablar de eso, el partido haitiano al interior de la República. Entonces, la mejor vía para fusionar ambos países y ambas poblaciones es, además de la presencia masiva de haitianos que no pueden ser ya deportados porque el Estado dominicano no tiene recursos logísticos para sacar a tanta gente, además de la larga frontera que usted citó, don Pedro, y además de la corrupción de los cuerpos militares. Además de eso... Oye, la inhabilidad para vigilar 390 kilómetros. Y además para deportar, sacar del país. Esto no es posible sacar a tanta gente. Y de ahí viene entonces que incluso desde que se habló de este plan de regularización que favorece a la haitianización de la República, empezaron a meterse al país centenares. Sí. Pero dicho por los militares de la frontera, eso, no por mí o por un periodista de Radio Televisión Dominicana, por los militares y por los gobernadores provinciales, que están entrando en cantidad. ¿Y por qué no los paran? Hay una concatenación entre el proyecto fusionista, como yo le dije ahorita, y esta deficiencia que tiene tanto la ley como el plan de regularización. Mire, yo una vez fui a pedirle asesoría legal al fallecido patriota dominicano Mario Ruiz Vittini, porque el antiguo ministro del Interior, Franklin Almeida Rancière, retuvo durante 8 años el reglamento de aplicación de la ley, porque era pasible de una acusación, porque él no llevó eso a tiempo a la práctica de ejecución. Pero entonces ya Mario Ruiz Vittini estaba prácticamente muriéndose y yo me quedé solo, porque cuando uno emprende estas tareas uno descubre que uno está solo. Hay gente que apoya, que habla, que escribe, pero a la hora de ejecutar, a la hora de sacar la armas. Bueno, entonces, todo eso está concatenado. Yo les pido a mis oyentes que no crean que esos son accidentes, que es una falla del legislador, que es una falla de quien escribió la ley, porque la ley que se tiró no fue del presidente Medina, eso viene de otros lugares. Entonces, ustedes dicen, eso es una exageración de Mario Bonetti, lo del partido político. Con el permiso de los presentes,
Les voy a leer muy brevemente una crónica del periódico Hoy del año 2007. Exactamente. 2007. Exactamente. 5 años atrás. Del 26 de diciembre, donde se constituye un intento de formar un partido político dominico haitiano. Dice así: un grupo para dominicanos de origen haitiano, un grupo de dominicanos de ascendencia haitiana anunció ayer la formación de una nueva organización política para luchar por un espacio político comunitario que le garantice una representación en las instancias de poder del Estado dominicano. Eso fue un ensayo, pero la prensa, ante todo el director, el fallecido don Mario Álvarez, le cayeron arriba y se echaron para atrás. Yo digo y creo que también los presentes estarán de acuerdo conmigo, que este es el momento más propicio para revivir el proyecto de un partido. ¿Por qué? Porque el gobierno norteamericano y el haitiano han logrado unir al Caribe en contra de la República y han logrado fortalecer aquí la labor de los enemigos de la República, porque aquí hay un partido haitiano, y voy a hablar ahora de lo que es un partido en la sociología. Han logrado fortalecer al Caribe contra la República y han fortalecido y unido aquí al interior el partido haitiano favorable a una fusión. Y si ellos salen ahora con un proyecto político, ¿quién lo puede impedir si legalmente vivimos en una democracia donde cualquiera puede fundar un partido, siempre y cuando reúna las condiciones que pone, creo que es la Junta Central Electoral? Ellos tienen dinero suficiente y tienen activistas suficientes para formar aquí un núcleo de partido. Entonces, la invasión masiva de haitianos, que ya no pueden ser deportados, el Estado dominicano no tiene recursos técnicos, logísticos para sacar a tanta gente, amén de que hay un decreto antinacional que prohíbe la repatriación. ¿Ustedes creen que eso fue un accidente? No fue un accidente, eso es parte de una estrategia ya denunciada por Balaguer en términos generales y ahora nosotros la estamos viendo aquí. Entonces quiero, para terminar esta idea, decirles algo más. La invasión haitiana aquí no es un accidente, hay que repetirlo. Y tiene una función económica muy importante, ya lo dijo don Pedro y el señor de Lancer. La comunidad tribal de Haití no produce suficientes recursos económicos para mantenerse viva, por eso depende de las remesas. Según datos del año 2012, cada haitiano que trabajaba aquí y mandaba remesas a Haití remitía por cabeza y por año $613. Esto es vital para el gobierno haitiano. Así mismo. De ahí viene la virulencia con que el gobierno haitiano y el norteamericano combaten la sentencia, porque la sentencia echa por tierra la idea de una fusión por vía política de un partido, porque lo saca esa masa de haitianos que está aquí y le impide también acceso al poder. También reduciría en gran parte la población laboral haitiana que manda remesas. Ese es el origen de esta virulencia con que los dos gobiernos y el partido haitiano que opera al interior de la República se oponen a la sentencia. Oigan esto, no es por derechos humanos, como dice el Servicio Jesuítico de Refugiados, no es para defender a los haitianos de los abusos, como dice el Centro Bonó, no es eso, como dice Participación Ciudadana, que son órganos financiados desde el exterior. Es para facilitar la fusión por vía de los medios políticos que yo acabo de citar. Repito, y perdonen la insistencia, ellos no defienden los derechos humanos. ¿Por qué? Yo voy a citar ahora un libro de un pro-haitiano cubano, él de origen, antisocialista, anticomunista, anticubano, llamado Haroldo Dilla, que escribió un libro que decía que la burguesía haitiana era la principal enemiga de esas masas de pobres, que no se había ocupado de esas masas y que estaba en el Canadá, en los centros turísticos importantes del Canadá, Estados Unidos y aquí en Punta Cana.
lo dice Harold Lodilla. Este libro parece que lo sacaron a tiempo. Y el negocio concentrado en Petionville, una cosita en Petionville. Bueno, entonces, ven ustedes, no se trata de derechos humanos, como dice Harold Lodilla, porque el mismo gobierno haitiano, a pesar de tener una oficina para los haitianos en el exterior, no se ocupa de sus ciudadanos. Se trata de que este país sea, en el próximo futuro, la representación de una fusión. Con el permiso, yo voy a hablar, después que ustedes hagan sus comentarios, hablar de aquí, quiénes componen el partido. Hágalo ahora. No, pero que la dama, Laura, yo quiero ver. Laura quería decir. Aquí lo que queda es, nosotros decimos, la Constitución, la Ley de Migración y sus reglamentos. Yo creo que hay que hablar ahora de la Ley Especial de Naturalización, la que fue aprobada recientemente, ¿no? Laura, perdóname, sí, dígame. va a entrar a ese plano. Yo creo que, sin embargo, es necesaria hacer una precisión para ser justo. Sí, sí. El temor de que por vía del proceso de regularización y de la propia ley de naturalización, una cantidad impresionante de ilegales haitianos aquí adquieran la nacionalidad, está presente. Pero depende de nuestra lenidad, o sea, de nuestra falta de aplicación. Díganlo claro, porque parecería que el decreto y la propia ley le da inmediatamente derechos adquiridos en ese plano. Es que depende del funcionario que administre el decreto y del que administre la ley. Por supuesto, esa es precisamente una de las debilidades, ¿no? Que la ley, tanto el reglamento como la ley, deja muchas brechas abiertas para que sea tratada de manera interpretativa, y va a depender de quien esté... De la voluntad de la que aplique. De quien esté ejecutando tanto el reglamento como la ley. Yo les quiero decir algo, no... Hay que ser selectivo en ese tipo de personal. Exacto, no, la inmigración están advertidos de eso. Por eso ahorita le pedía que trataran con cuidado, a las autoridades le pedía que trataran con cuidado a la hora de regularizar, que no todo el mundo se le puede dar una residencia, que tomaran bien en cuenta los criterios señalados en la ley. Y lo mismo pasa con la ley de naturalización, que esta ley viene a coronar, simplemente viene a coronar a las personas que adversaron la sentencia del Tribunal Constitucional, porque es una ley muy permisiva. Y en adición a lo que decía don Mario, es realmente la parte que me preocupa, que la República Dominicana, en vez de defender su soberanía, está creando los mecanismos jurídicos para permitir la entrada de extranjeros a la República Dominicana y que adquieran nuestra nacionalidad también. O sea, que nosotros mismos estamos creando esas condiciones, lamentablemente, para que eso se dé así. O sea, que esto se puede considerar que fue una victoria, una gran victoria, la ley de naturalización, que también la tengo aquí, de las personas que adversaron la sentencia desde un inicio y que han apoyado la inmigración de extranjeros ilegales. Esta ley que tengo aquí adolece de serias fallas, y que no quiero decir con eso que no deba de ser aplicada, pues ya es una ley y es a la que todos nos debemos de acoger, ¿no? Pues es simplemente la ley, ¿no? Y esto podría inclusive mejorarse por vías reglamentarias, hacer un protocolo, cualquier cosa que si se quiere, pero mientras tanto, de esto que tenemos que valernos, ojalá que pronto, como ya han dicho, van a hacer un reglamento para mejorar esto, porque realmente nos perjudica a nosotros. Pero con urgencia. Nos perjudica a nosotros. Pero no quiero realmente entrar mucho en valoraciones personales ni subjetivas acerca de la ley. Simplemente voy a enumerar así algunas de las faltas que yo entiendo que tiene esta ley. Así rápidamente, la Junta Central Electoral, en primer lugar, no es verdad que está facultada ni por nuestras leyes ni por la Constitución de la República a otorgar la nacionalidad. Esto no es verdad. Pasando por encima inclusive de nuestra propia Constitución, que en el artículo 272 establece que para modificar tanto el régimen de nacionalidad como de extranjería de la República Dominicana debe de hacerse por medio de referéndum aprobatorio, donde cada ciudadano dominicano y dominicana con derecho al voto opine, o sea, vote, valga la redundancia, a favor de un referendo para modificar el régimen de nacionalidad y de extranjería. De manera que esto pasa por encima de nuestra propia Constitución. Aquí vemos que desde el inicio de esta ley comienzan a verse los vicios de inconstitucionalidad. Pero no solo eso, también las personas
que fueron inscritas en el registro civil con documentos falsos, ellos te dicen a ti, bueno, el que fue inscrito con documentos falsos en el registro civil o con documentos adulterados o por suplantación de identidad, no puede adquirir, no puede naturalizarse. Sin embargo, te dicen, pero si esa inscripción la hizo un tercero, o sea, otra persona que no haya sido el beneficiario, entonces sí puede naturalizarse. Y yo le pregunto a ustedes, y a los que nos están oyendo en su casa, ¿quiénes se registran a sí mismos en el registro civil? O sea, cuando tú naces, ¿quién te registra es otra persona? Uno regularmente no se registra a uno mismo, no se declara como nacido a sí mismo. Entonces, esto siempre lo hace otra persona, de manera que estamos exonerando a todos aquellos que se inscribieron con documentos falsos, adulterados, por suplantación de identidad, a que puedan naturalizarse, simplemente aún habiéndolo hecho con un documento falso. También en el artículo 6, por ahí en su párrafo, la ley de migración es clara cuando dice que el libro de extranjería es manejado por la Junta Central Electoral, es quien va a estar a cargo del libro de extranjería. Aquí le dan esa facultad al Ministerio de Interior y Policía. Esto realmente no entendí por qué se hizo así, pero debería de ser la Junta, ¿no? Porque es quien está facultada para esos fines por ley. Espero que también por la vía reglamentaria eso se solucione. Y ya el premio, o sea, el broche de oro de esta ley fue como esa entrega de ese trofeo a aquellas personas que adversan la sentencia.